¿Qué tal, chicos? Tengan buenas tardes, noches o días, como lo estén viendo. Bueno, eh, el tema que vamos a ver ahora se llama números aleatorios y aleatorios, perdón. Y esto es bueno para poder utilizarlo en una aplicación que en este caso vamos a utilizar encriptadores, aunque pueden ser utilizados pues para diversas aplicaciones. Y bueno, ustedes si pueden encontrar una que les sirva o que les ayude dependiendo las herramientas que estamos teniendo, que vamos a utilizar, pues ustedes podrán tomar sus decisiones. Bueno, antes de vamos a definir lo que es un número aleatorio, y para eso no me hizo caso. Ahí está, lo lamento. ¿Qué es un número aleatorio? Bueno, es un número que, pues de hecho, o una serie de números que nosotros no sabemos cuál va a aparecer, puede ser cualquiera. Es decir, no conocemos el comportamiento, y dos, no conocemos qué número es el que va a seguir. ¿Ok? Por lo tanto, el segundo punto es, todos los números tienen la misma oportunidad de aparecer. ¿A qué me refiero? Bueno, ya lo veremos. Entonces aquí lo decimos, no sabemos qué número puede aparecer. Aparece un 1 y tal vez después aparecerá un 10 y no sabemos. Es decir, no sigue una función específica o hasta el momento desconocida para poder conocer el siguiente número. Y todos los números tienen la misma oportunidad de aparecer. Es un número aleatorio. Y un número semi aleatorio, en este caso sí podemos conocer el patrón que sigue nuestro número. Aquí me equivoqué, era conocer, perdón. Pero bueno, en un número semi aleatorio sí conocemos el comportamiento, pero no es una función sencilla de poder utilizar. Bueno, a la inversa. Ya veremos qué significa esto, ¿ok? Y de nuevo, siempre vamos a tratar de que todos los números tengan la misma oportunidad de aparecer. ¿Qué es esto? ¿Qué me refiero con esto de la oportunidad a aparecer? Pues se acuerdan en estadística, no le hagan caso a los números de abajo. Estos, bueno, es un simple dibujo que conseguí, que descargué. Pero si se acuerdan de su curva normal o su campana de Gauss, nos dice que muchos de los muestreos que existen tienen este comportamiento. ¿Qué significa este comportamiento? Bueno, que siempre existe un dato o una cantidad de datos que son los que más vamos a ver, más veces van a aparecer en un muestreo. Si vemos el ejemplo de un grupo, por ejemplo, de la universidad, y hacemos la estadística de las edades en ese grupo, vamos a ver que la media va a ser pues una cantidad. Digamos que el grupo es de X año y la media es que están a los 18 años. Y en el muestreo vamos a ver que pues tal vez no sé, el 50% de la población se encuentra entre los, digamos, 19 y 20 años. De 18 y, perdón, 17 y 19 años. ¿Ok? ¿Eso qué está diciendo? Que más veces aparece el número 18. En nuestro muestreo estadístico apareció muchas veces el 18, unas pocas menos el 17, otras muy parecidas el 19, y para los dos lados cada vez va bajando, y tal vez muy rara vez lleguemos a encontrar por ahí alguien de 14 años. Es muy extraño que llegue a suceder, pero puede suceder. En una universidad igual, no sé, alguien de 30 años. Para ese grupo es algo extraño, pero puede suceder, ¿ok? Pero aquí ya sabemos que en un grupo de esa edad, bueno, de ese
de ese año, puede aparecer alguien de 18 años, ¿ok? Otro ejemplo que tenemos es, como digo ahí, al lanzar una moneda, pues tenemos una oportunidad de que caiga o cara o sol cuando la lanzamos una vez. Pero hagamos el ejemplo en que la lanzamos 10 veces. Bueno, la mayoría de las veces vamos a ver que sí se aproxima a 50%. Es decir, tenemos 50% de probabilidades de que salga 50 y otro 50 de que caiga cara. Y es muy poco probable decir que solamente una vez va a caer cara. Y aquí dice 100%, una disculpa, era 90%. Y que de esos 10 tiros, 9 salgan cruz. Es algo muy, muy difícil. Por lo que ustedes imagínenlo. Ustedes pueden apostar y alguien te dice, te apuesto a que sale 5 veces cara. Ustedes van a decir, sí, pues es muy probable. De 10 tiros, 5 sí van a salir. Entonces apuestas poco porque dices, muy probablemente él le atine. Pero qué tal que apuestan y dicen, yo te apuesto a que de las 10 que tiro, 9 son cara y solo una es cruz. Pues tú incluso le vas a entrar y decir, va, yo te apuesto y te apuesto más. Me atrevo a arriesgarme más porque sé que es muy difícil que llegue a suceder algo así. ¿Ok? Esto es porque ustedes ya conocen el dato. Ya saben que la mayor parte de las veces va a salir cierto número. Lo que decíamos del grupo o en este caso. Pero para números aleatorios nosotros no queremos eso. Nosotros estamos buscando todo lo opuesto. ¿Por qué? Y vamos a ver el siguiente dibujo. Nosotros queremos que nuestra campana de Gauss o nuestro muestreo de datos o nuestro histograma de datos realmente se comporte como un rectángulo. Es decir, que todos los datos tengan la misma oportunidad. Para que así nadie sepa adivinarnos o que nadie sepa qué número va a seguir. Porque si nosotros en el caso del grupo ya sabíamos que iba a haber muchas personas de 18, entonces yo fácilmente puedo decir, sí, va a salir un 18, porque es verdad, tiene que salir un 18. En este caso no queremos eso, entonces decimos, bueno, para que eso suceda, todos los números tienen que tener la misma oportunidad de que aparezcan. ¿Ok? Entonces no queremos una campana de Gauss. Bueno, entonces eso pues es parte crucial de lo que queremos hacer. ¿Y quién es capaz de hacer esto? ¿Quiénes son esos números que nos ayudan? Porque no conocemos su comportamiento. Pues son los números primos. Los números primos tienen, o hasta el momento se desconoce una función, un comportamiento de cómo o cuándo se va a suscitar el siguiente número primo. Por ejemplo, lo contrario, nosotros conocemos una función cuadrática. Entonces nosotros ponemos una entrada, sea cual sea, y vamos a obtener la salida con esa función cuadrática. Y vamos a decir, el cuadrado de 10 es 100, el tal, etc. Pero nosotros no podemos decir así nada más. El primo número 150.000 es... No hay una función en la que nosotros metamos ese dato y nos dé el primo es tal. Realmente, porque no existe ese comportamiento. Entonces, existen diversos métodos para encontrarlos, pero no es por medio de un comportamiento directo. ¿Ok? Entonces, bueno, los números primos son los que nos ayudan. Y bueno, aquí como podemos ver, es lo que estaba mencionando anteriormente, que si todos tienen la misma oportunidad de aparecer, no podremos saber cuál va a aparecer más veces. ¿Ok? Y además, si no existe una función que lo describa, no vamos a conocer cuál es el que va a seguir en nuestra serie. ¿Ok? ¿Por qué
semi aleatorios. Es de hecho con lo que vamos a trabajar nosotros, es semi aleatorio, porque para un encriptado un número aleatorio completamente no nos sirve, porque no tendríamos forma de recuperar nuestra información. Entonces con un número semi aleatorio sí podemos. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de factorización de elipses. ¿Qué es la factorización de elipses? Bueno, se basa en el teorema fundamental de la aritmética, la cual nos dice que todos los números naturales pueden ser representados por una multiplicación de diversos factores primos. Es decir, todos los números que multiplicamos, que conocemos naturales, son resultado de la multiplicación de números primos. También se está tratando de probar para otros espacios de la matemática, pero bueno, ahorita está solamente para los números naturales. Y bueno, por ejemplo, 2 es un número primo, 3 es un número primo, 6 no es un número primo, pero multiplicando 2 por 3 obtenemos 6. 4 no es un número primo, pero multiplicando 2 por 2 obtenemos 4. Y así se puede seguir con absolutamente todos los números. Multiplicar de ida, eso es fácil. Es decir, tú escoges un número primo cualquiera, tú escoges otro número primo cualquiera y los multiplicas y sacas un tercer número. Eso es sencillo. Pero resulta que irnos a la inversa y obtener los números primos de los que se multiplican a partir de un número cualquiera, es decir, factorizar esos números primos, realmente es muy difícil. Y esa es la base de un encriptador. Regresar es muy, pero muy difícil, al contrario de ir. ¿Ok? Bueno, entonces para este trabajo nos basamos en, dijimos, números primos, vamos a decir teoría de anillos, y además puse con puertas lógicas, son operadores lógicos a nivel bit. ¿Ok? Y podemos escribir entonces un encriptador. Me equivoqué ahí un par de veces con la ortografía o con error de dedo, una disculpa. Y bueno, primero es lo que estaba mencionando anteriormente. Quien formula esto, o uno de los principales estudiosos, es Riemann, y él estudia el comportamiento de los números primos, y él dice que y hasta el momento no se conoce un comportamiento, y por lo tanto lo podemos considerar que es aleatorio. No podemos saber cuándo va a aparecer un número primo o cuándo no, o pseudo aleatorio, por lo que les había mencionado. Por otra parte, también lo que les mencioné, la factorización de un número en sus factores primos, una factorización elíptica, es muy difícil realizarla. La factorización, en la multiplicación es muy fácil, pero regresar es prácticamente imposible. Ahora que se desarrollan las nuevas computadoras cuánticas, pues todo esto muy probablemente pueda cambiar, ya que ellas tendrán la capacidad de hacer el cómputo que ahora hacemos, pero en mucho menos tiempo. Entonces tal vez sea posible. Bueno, entonces eso es por parte de los números primos. Por parte de teoría de anillos, bueno, ¿qué es esto de teoría de anillos? Es con respecto a la matemática modular. ¿Se acuerdan lo que es el módulo de una operación de división? Es el resto que nosotros obtenemos. Y bueno, a partir de eso y de la división con uno de los miembros, siempre vamos a obtener un resultado en un sistema de anillo. ¿Qué es esto de un sistema de anillo? Ahí está. Que si nosotros empezamos en una ubicación, digamos aquí, y empezamos con nuestro primer número, él va a empezar a hacer su conteo. No sé, podemos empezar por el 1,
por el 2, por el 7, da igual, vamos avanzando, pero cuando regresa, digamos, a su último número, que puede ser cualquiera, digamos el 9, regresa al primer número, es decir, en este caso, en este ejemplo, el 0 o el 1, y va a volver a comenzar en el anillo. ¿Para qué es esto? ¿Para qué lo utilizamos? Para evitar el desbordamiento. Si nuestro sistema no debe superar una cantidad de números, pues nosotros tenemos que evitar ese desbordamiento y siempre encontrarnos restringido a una cantidad de datos, ¿ok? Entonces esto nos sirve mucho para nuestro sistema. Y bueno, se llama esto porque pues es redondo como un anillo, aunque existen otros nombres para esta misma teoría. Y por último, vamos a utilizar lo que es la operación lógica XOR. Acuérdense, ustedes hicieron sus circuitos con el operador XOR. Y otra vez, por ahí tengo errores, una disculpa. Pero tiene muy buenas características y es un operador muy utilizado a nivel comunicaciones. ¿Ok? ¿Cuál es esta propiedad? Bueno, que si nosotros tenemos un número, digamos A, y le aplicamos la operación XOR con un número B, nos va a dar un resultado C. Pero si ahora guardamos este resultado C y le aplicamos un XOR a cualquiera de los otros dos números, nos va a regresar el tercero restante. ¿Ok? Entonces podemos obtener cualquiera de los tres números a partir de solo dos. Y pues vamos a ver este ejemplo. Digamos que tenemos un 50 y queremos aplicar el XOR con el número 35. Dijimos que era operador bit a bit. Significa que el número lo tenemos que transformar a binario. ¿Ok? En 50 binario es ese que aparece ahí, 110010. Y el 35 en binario es 100011. Aplicando la operación binaria, de XOR, nos dice que si los números son iguales, o sea, OR exclusiva, si son iguales los números, nuestra salida es 0. Si son diferentes, nuestra salida es 1. Entonces, 1, 1, pues es 0. 1, 0 es 1. Y todos los demás son iguales. Por lo tanto, se queda en ceros. Si transformamos ese número de regreso a decimal, nos da 16. ¿Ok? Pero ahora vamos de regreso. Si nosotros agarramos ese 16 y tomamos cualquiera de los dos números, por ejemplo el 35, y le aplicamos XOR, ¿qué tenemos? Tenemos el número original, en este caso el 50. Si lo hubiéramos aplicado XOR al 50 con el 16, nos hubiera devuelto el 35. Entonces esta propiedad es la que vamos a utilizar. Bueno, pasemos a ver MATLAB. Ya estamos aquí en MATLAB, muchachos, y vamos a ir identificando cada uno de los de las cosas que vamos a tener aquí. Pero lo primero, acuérdense, es ubicarse en su carpeta. Eso no lo olviden. Y aquí yo ya tengo vamos a empezar con el encriptador. Aquí yo tengo mi encriptador escrito. Y ustedes pues van a ver de qué trata esto. Bueno, ¿qué necesito para hacer este encriptador? Para guardar mensajes secretos. En este caso yo lo estoy haciendo como una función que la puedo utilizar cuando yo quiera. La llamé encripta1, tiene una salida E. Únicamente me gustó esta letra porque encriptar. Y yo lo tengo con dos entradas, donde mi primera entrada es el mensaje, tiene que ser una cadena de caracteres, un string, y donde CL es nuestra clave privada. ¿Qué es esto? Bueno, esto lo había escrito en el otro lado, pero vamos a ver que esto es la
clave privada, y en este caso estos tres números, la B, la A y la M, es la clave pública. Ok, ¿qué es esto? Veámoslo así. En el caso de aplicaciones de internet, bueno, ¿por qué se llaman de esta manera? Primero, porque para las personas quienes hayan entrado al sistema del SAT, de impuestos, cuando uno empieza a facturar y todo esto, les dan estos datos, una clave pública, una clave privada, que al final lo único que contienen ahí es información de números. ¿Qué es esto? Bueno, la clave pública por lo general son números primos, en este caso son 3 números primos que nos van a ayudar. Mientras más grandes sean los números primos, mayor cantidad de o mejor, perdón, va a ser nuestro comportamiento aleatorio. Entonces, mientras más grandes sean, mejor es nuestro encriptador. Y por último, nuestra clave privada. Esto, la verdad, es nuestra condición inicial. Esto es un sistema recursivo que depende del valor anterior. Entonces, el valor futuro es una operación que parte del valor actual. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con una clave privada o un valor inicial, llámese cual se llame, digamos, empezamos con un número 10, él va a ir buscando nuevos números a partir de ese primero. Si yo escojo otro, se va a ubicar en otro lado y va a ser completamente cosas diferentes, ¿ok? Y para quienes utilizan sus redes, podemos decir que esto es lo que está basado, digamos, cuando ustedes pasan su Facebook, por ejemplo. En su Facebook dicen, búscame a mí, como Paco Riesu. Entonces realmente lo que están pasando es esto. ¿Pueden pasar la clave pública? Sí. ¿Me van a poder ubicar? Claro que sí. Van a poder ver mi perfil y agregarme. O mandarme un correo si estoy hablando de un correo. Ok, entonces esto es mi correo. Está relacionado con mi correo directamente. Pero ustedes no son capaces de entrar a mi cuenta de manera personal. ¿Por qué? Porque no tienen esto. Y sin esto no pueden entrar. Porque no saben qué es realmente lo que está sucediendo. Ok, entonces para entrar necesitamos todos. Por lo tanto, ustedes pueden pasar estos números a quien ustedes quieran, porque sin esto, pues realmente no pueden hacer nada. Después yo declaro una matriz vacía o un arreglo vacío para guardar información de manera futura. Y ahora digo que únicamente igualo la variable me, que es donde tenía mi mensaje que quiero encriptar, en mi variable mensaje. Esto ya saben ustedes. Obtengo el largo. ¿Para qué? Pues para que yo pueda hacer cierto conteo del mensaje que voy a encriptar. Bueno, modifiqué un poquito el programa para hacerles ver algo, pero ahorita lo regreso como un encriptador, ¿ok? Entonces, lo que podemos definir aquí, o lo que podemos ver, después de crear nuestro mensaje, vamos a ver, aquí estoy creando únicamente mi salida, que va a ser mi número al final encriptado. Todavía no voy a verlo en encriptado, como les dije, va a estar ¿cómo se llama? Oculto. Pero perdón, no oculto, lo voy a hacer ahorita, pero primero quiero mostrar algo. Entonces, bueno, únicamente esto va a ser para guardar nuestro mensaje encriptado, decíamos, y aquí lo que estoy haciendo es, estoy haciendo un recorrido de números. Aquí puse 10.000 para que se vea algo, pero esto es una de las cosas que vamos a cambiar. Pongo 15.000, es decir, vamos a buscar 15.000 números, y realmente lo que nos interesa es esto de aquí, esta línea y esta línea. ¿Qué nos está diciendo aquí?
nos está convirtiendo a doble. ¿Por qué? Porque está haciendo una división y queremos una precisión alta de esta división. Por lo tanto, utilizamos una variable de tipo doble. ¿Qué nos está creando? De hecho, nuestro modelo de encriptador y antes de encriptar, perdón, de número aleatorio, nuestro modelo es justamente esto. Es el resto de nuestra división entre nuestro número A por nuestro número de valor inicial, que es nuestra clave pública, más B, que es otro número de la clave pública. Es decir, aquí estamos usando dos números de la clave pública y nuestra clave privada, y es el resto dividiendo con nuestro tercer número de la clave pública. Ok, y después esto lo guarda dividiendo entre el número de división de nuestra clave pública. ¿Qué pasa si estamos aquí sacando un resto de un número y luego dividiendo entre ese número? Lo que va a suceder es que se va a crear esto que les decía, este anillo, donde siempre nos va a regresar a un valor. En este caso, que nos va a dar pues el número más grande que nos puede dar es 1. ¿Ok? Ahí está, para que tengamos en M nuestro número más grande, aunque realmente no nos afecta, ¿vale? Y bueno, entonces esto lo que hace es que nos va a encerrar todos nuestros valores a un valor menor a 1. Ya nosotros lo podemos exportar o convertir o transformar a lo que nosotros querramos, ¿ok? Y entonces vamos a tener 15.000 números diferentes, porque empezamos en el 1, terminamos en el 15.000 números diferentes guardados en U, que son aleatorios siguiendo este modelo matemático, ¿ok? Y lo único que le estoy diciendo aquí es, bueno, esos números aleatorios multiplícalos por 255. Entonces ahora mi rango iba de 0 a 1. Mi nuevo rango va a ir de 0 a 255. ¿Por qué utilizo 255? Bueno, si yo quiero encriptar un carácter, digamos un símbolo, una letra, etcétera, los caracteres son números y de hecho van del 0 al 255, que son el número de caracteres simples, extendidos, que tiene una computadora. Por otra parte, también los colores. Si yo quiero encriptar una imagen, yo sé que los colores que maneja una imagen en una computadora es RGB, es rojo, verde y azul, de 0 a 255. Por lo tanto, mis valores aleatorios tienen que encontrarse en esos rangos. Y aquí lo único que le estoy diciendo, y es para que veamos, voy a imprimir mis valores aleatorios y poniéndoles un puntito. Y aparte voy a crear el histograma. ¿Para qué voy a crear el histograma? Bueno, el histograma lo voy a crear para ver esa recta que quiero ver, ¿ok? Entonces, siguiendo este modelillo tan sencillo, vamos a utilizar esto. Acuérdense, ahorita solo quiero ver qué tan aleatorios son mis números. Y aquí lo podemos ver. En este lado vemos los puntos. Realmente, si nosotros viéramos algún patrón, aquí algún tipo de figura, rayas que son continuas, etcétera, algún patrón en este dibujo que se repita, significa que nuestro modelo no es tan bueno, o que nuestros números primos escogidos no son demasiado elevados, ¿ok? Por otro lado, tenemos nuestro histograma, que decíamos que el comportamiento era una campana de Gauss. Aquí vemos que trata de seguir una línea recta. No es muy certero al seguir esa línea recta, pero no es una campana de Gauss. ¿Cómo lo podemos mejorar? De igual manera con números primos más grandes. Y yo aquí tengo unos números primos más grandes. Entonces yo los voy a colocar aquí. ¿Ok?
y vamos a ver qué pasa con estos números primos. Aquí no se nota ningún tipo de comportamiento, y aquí pues mejoró un poco, no demasiado porque siguen sin ser demasiado grandes nuestros números primos. Vamos a irnos un poquito más precisos con, digamos, 75 divisiones. Ok, y entonces ahora sí veamos. Bueno, aquí sí se puede observar que se va perdiendo un poco lo aleatorio. Entonces eso es lo que nosotros podemos mejorar en nuestro modelo. Bueno, pero eso es lo que nos estamos refiriendo. No tenemos la curva de Gauss, estamos tratando de seguir una línea recta, y esto es qué tan buen aleatorio es nuestro sistema. Ahora sí que ya hicimos esto, voy a quitar estas partes de aquí porque esto ahora ya no me interesa, y voy a seguir estas partes de aquí. Y aquí entonces ya no me interesa ir hasta 15.000, me interesa ir solamente hasta L. Ahora sí que voy a hacer lo que le estoy diciendo es, bueno, búscame un número aleatorio, pero solamente hasta L. ¿Por qué L? ¿Qué es L? Acuérdense que L es el largo del mensaje. Yo aquí creé un mensaje que se llama Hola Mundo. Ok, entonces vamos a crearlo de nuevo para que se vea. Vamos a limpiar todo. Y vamos a decir que ME o un mensaje va a ser igual a Hola Mundo. ¿Vale? Entonces él crea el mensaje y lo guarda. ¿Vale? Ahí nos dice que es una cadena de caracteres o un string. Y además vamos a utilizar una clave privada. Bueno, esa la dejo y la escribo directamente en la función. Pero entonces aquí dijimos que vamos a utilizar solamente, vamos a hacer esto L veces, ¿ok? Y después nosotros nos habíamos quedado aquí y dijimos que íbamos desde 0 hasta 255 de manera aleatoria. Lo que nos queda, ya tenemos nuestros números primos o números aleatorios que están aquí. Ya tenemos nuestro anillo que también está aquí. Y ahora vamos a ir a nuestro encriptador como tal. ¿Qué es el encriptador? Bueno, lo que le estoy diciendo que encripte es que tengo guardado un mensaje. Ahí está. Lo que voy a hacer es hacer un XOR de tipo bit, lo que hicimos hace rato. Y yo le digo que es mi variable es uint8. ¿Qué es uint8? Bueno, es un entero de 8 bits. Es decir, puedo guardar desde el 0 hasta el 255. Y bueno, si me paso del valor, me va a guardar un 255. No importa hacia arriba que tanto me pase. ¿Y qué pasa aquí? Pues yo le estoy diciendo, agarra la primera letra y hazle un bit, un XOR bit a bit con la segunda letra. Perdón, con la primera letra o con mi primer mensaje encriptado. Entonces esto no sabemos qué es porque no tenemos ni idea. Es un símbolo cualquiera. Es un número que representa un símbolo cualquiera. Y este sí lo conocemos. Entonces este pues lo conocemos porque lo tenemos guardado, pero no es algo que nosotros sepamos siempre. Y este sí es nuestro mensaje. Cuando le hace el XOR nos va a regresar, como veíamos, pues otro número. Y lo va a guardar aquí. Pues este número ya va a estar entre 0 y 255, pero ya no sabemos qué es. Y como además nosotros aquí en U2, que son todos nuestros números aleatorios, pues no tiene un comportamiento. No puede decir, empecé con una A, luego con una B, luego con una C. No tenemos ni idea de cómo vienen. Entonces se los va a guardar así, pues
quién sabe cómo vengan. Y va a guardar esto, este dato que ya está encriptado, que son símbolos sin sentido para nosotros, ya los va a guardar. Y lo único que está haciendo aquí es que ahora ese número, acuérdense que eran números del 0 al 255, los va a convertir a char, que son caracteres, a símbolos. Y eso es lo que nosotros obtenemos. Entonces vamos a ver, tenemos nuestro hola mundo y ahora le decimos que queremos encriptar y digamos que tenemos nuestra clave privada, que es como nuestra contraseña, y vale 25, ok. Entonces vamos a darle enter y ahora vemos que tenemos R, es mi salida. Acuérdense que yo aquí le di, aquí arribita dice R es igual a mi función encriptada, y yo aquí tengo esto, y aquí se guardó lo mismo. ¿Ya vieron? ¿Qué es eso? Eso es mi valor encriptado, ok. Entonces esto de aquí yo ya me lo puedo llevar seguro. Guardo esa información en un disco en donde a mí se me antoje, y las claves las tengo yo pues en mi memoria. Entonces estos 3 números ustedes se los pueden pasar a la persona que esté del otro lado del mensaje, y su clavecita privada que está aquí, esa la llevan solo ustedes. Entonces aunque les roben el mensaje, nadie lo va a poder entender, a menos que tengan todos estos datos, ok. Entonces vamos a ver si funciona. ¿Cómo haríamos la desencriptada? Acuérdense de lo que les dije del XOR invertido, ok. Entonces yo voy a hacer la desencriptación y vamos a ver qué pasa, pero quiero que bueno, ahora les digo. Entonces tenemos mi dato original, que es mi mensaje, tenemos mi encriptación, y vamos a ver si lo desencripta. Entonces vamos a decirle que DE, digamos que es desencriptado, es igual a la función desencripta 1. ¿Y a quién va a desencriptar? Va a desencriptar R. ¿Y cuál va a ser mi valor inicial? O sea, mi clave era 25, ¿verdad? Vamos a ver si lo hace. Ahí está. Hola mundo, sí lo hizo, ok. Entonces por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero que yo no me sabía la clave y escribo otra cosa. Sin la clave no puedo hacer nada. El mensaje que yo obtengo es completamente extraño, ok. Entonces vamos a regresar a mi clave de original, y ahí está. Yo puedo recuperar mi mensaje en donde se me antoje. Bueno, entonces creo que ya saben cuál es su trabajo, que está muy sencillo, y lo que tienen que hacer ustedes para la clase es yo escribí el encriptador, ustedes escriban el desencriptador, que si se dan cuenta y si vieron la parte anterior es exactamente lo mismo. Y claramente quiero que saquen sus propios números primos y su propia clave, ok. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.